Chilena, y para nosotros siempre es muy grato poder contar con el apoyo de ellos y ser una plataforma de manera que podamos intercambiar experiencias y nuevas temáticas que acercan a nuestros países, a Perú y Chile, en cuanto al desarrollo tecnológico, como es el caso del día de hoy. Es así que esta tarde don Francisco Iturriaga será el expositor. Él es ingeniero comercial, MBA y Business Commerce de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 8 años de experiencia en e-commerce y orientación al cliente. Trabajó en importantes empresas tales como LAN, Falabella, Ripley, Coca-Cola, Andina y actualmente ocupa el cargo de Business Development Director en Alto Movab. Dejo con ustedes entonces a Francisco Iturriaga. Adelante, Francisco. Bien, muchas gracias, Mariela, Juan Carlos también por la presentación. Espero estar a la altura porque creo que algo de expectativa por lo menos a mí me generó, así que esperaría una presentación como tal. Así que bueno, darle las gracias de nuevo a la Cámara por este evento, ¿cierto? Que ya tienen varias actividades, ya esta modalidad, ¿cierto? Remota, virtual o como la queramos llamar, ha generado nuevos espacios, ¿cierto? Y bueno, y esto mismo conversa con lo que vamos a ver, que finalmente es tecnología, ¿ya? Y es un poco a lo que nos está acercando todo esto, toda esta explosión que también ha tenido la logística, ya está por el e-commerce o dado que las empresas esenciales que siguen teniendo movimiento se mantienen en aquello. Voy a iniciar la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Por mientras, Francisco, quería recordarle a los asistentes que vamos a estar recogiendo las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación de Francisco a través del chat de Zoom y se las haremos saber al finalizar su presentación. Así es que no se guarden ninguna pregunta o comentario, estaremos ahí muy atentos al chat. Bien, súper, muchas gracias. Bueno, el tema que algo comentaba, ¿cierto, Juan Carlos, en un comienzo, vamos a ver cómo la data, ¿cierto?, se pone al servicio de alguna forma de la tecnología, de la información, de la innovación, y permite, ¿cierto?, lo que es el ciclo logístico o el ciclo operacional de un negocio, poder explotar y tomar mejores decisiones, ¿ya? Bien, primero comentar y hablar a partir, ¿cierto?, y solventando la información en un estudio que hizo Deloitte, ¿cierto?, a principios de este año, de cómo la tecnología ha entrado, ¿cierto?, en el ciclo logístico. Y aquí aparecen temas ya que mucho se habla, por supuesto, pero para englobarlo y de lo que vamos a estar hablando, o a qué se refiere la tecnología en lo que es el ciclo logístico, obviamente la robotización, ¿cierto?, la automatización de procesos, por supuesto, ¿cierto?, drones, grandes actores, players, ¿cierto?, del e-commerce, como puede ser un Amazon, claramente ya lo han demostrado, vehículos autónomos, para qué decir que también está bastante en boga y se está avanzando en ese camino. Por otro lado, está la analítica avanzada, ¿cierto? Todo el sector probablemente que maneja inventario o que requiere de un flujo continuo, sufre de cómo optimizar, ¿cierto?, por ejemplo, los inventarios, cómo predecir esa mejor demanda o cómo adelantarse a ciertos hitos, a ciertas cosas que podrían ocurrir, ¿cierto? Y ahí, bueno, de nuevo, a partir de los datos, el Data Analytics avanzado, ¿cierto?, claramente juega un rol importante en lo que es el ciclo logístico. Luego tenemos, y es donde y lo que vamos a estar hablando principalmente, es de la conectividad digital y puntualmente de lo que es Internet of Things o Internet de las cosas, ¿cierto? Cómo de alguna forma esta industria está creciendo de forma explosiva, que probablemente ha sido un descubrimiento, no sé si tardío, pero que sin duda Latinoamérica ha llegado tarde, ha llegado después que el resto del mundo, y hoy día ya estamos entendiendo que esta mayor tecnología no necesariamente lleva a mayores costos, al contrario. Hoy día cada vez se está convirtiendo cada vez en un producto o en algo bastante más commodity, por lo tanto es bastante más accesible y escalable, ¿ya? Bueno, para qué hablar de todo lo que tiene que ver con temas cloud, ¿cierto? Todo lo que es el almacenamiento o sistemas mismos, todos los SaaS, etcétera, etcétera, que de alguna forma están soportados siempre de forma cloud. También temas de sensores, ¿cierto? Y automatización, lo que es la identificación de personas, vehículos,
asociado a eso siempre está con lo que es inteligencia artificial. Pero cómo eso de alguna forma está aportando también en la logística es relevante, es fundamental, y es donde hoy día como Altomobile vemos grandes oportunidades para la industria, de todas maneras. Probablemente lo que se aleja más de la industria logística, dado el nivel de inmadurez que tenemos, ¿cierto?, en la región al menos, en lo que es el desarrollo o la tecnología en la logística, es hablar ya de blockchain. Creo que todavía estamos un poco lejos en lo que es la región. Sin duda tenemos bastante más que hacer en lo que es automatización, robotización, ¿cierto? Y por supuesto, digitalizar, ¿cierto? Procesos puntuales que pudiese tener toda la cadena de suministro, ¿cierto? Y bueno, ya por último, ¿cierto? Inteligencia artificial, que en gran parte lo que hace es soportar algunas de las otras dimensiones que vimos para poder tomar mejores decisiones, para tener una predicción bastante más acertada, ¿cierto? Y por supuesto, apalancar todo lo que pudiese ser los dispositivos IoT. Bien, aquí contarles un poco, y esto es una reflexión o es un dato que los pueden mirar a gusto o no, a partir de este estudio que hace Deloitte, que lo hace sobre un total de 1000 empresas en todo el mundo, más del 20% de esas empresas fueron de Latinoamérica. El resultado fue en qué nivel, o sea, el estudio se enfocó en el nivel de adopción o madurez que tiene la tecnología en las empresas, cómo las empresas han ido adoptando, ¿cierto?, la tecnología. Y esto, claro, de alguna forma muestra que el 61% de las empresas están en pleno desarrollo, ¿ya? Hay otro 26% que ya se ha desarrollado, ya ha incorporado gran parte de tecnología, y hay un 3% que sin duda se escapa y probablemente aún estamos lejos de eso. Lo importante es al menos estar, ¿cierto?, entre el 61%, que son los que ya se han desarrollado, y los que ya están de forma intensiva con tecnología implementada. Lo importante es que ya estemos pensando en que deberíamos rondear ese famoso 80-20, en donde al menos estemos con planes de desarrollar tecnología, incorporar tecnología en nuestro proceso, en nuestra logística, en nuestra industria, o mejor aún, si ya hemos avanzado, ¿cierto?, en gran parte. Por otro lado, ¿cuáles son las complejidades, ¿cierto?, o las áreas que de alguna forma ayudan a generar mayor disrupción o ayudan a avanzar en lo que es la digitalización, automatización o incorporación de tecnología, ¿cierto?, el ciclo logístico? Y lo primero, y se destaca sin duda, y destaco aquí principalmente lo que es atingente, ¿cierto?, a la industria a la industria logística o a la cadena de suministro de forma completa, por supuesto, lo que es la robotización y la automatización. Es ahí donde se ve, por ejemplo, el mayor potencial disruptivo que se pudiera generar en lo que es la cadena de suministro. Sigo con el mismo estudio de Deloitte, abajo está la fuente, lo pueden googlear por si quisieran mayor detalle del estudio. Por supuesto, después, sensores, ¿cierto? Y identificación automática. Probablemente lo que primero, pensando, además de los sensores más tradicionales, que posiblemente son temperatura, quizás algo de gases, dependiendo de la industria en la que nos encontremos cada uno de nosotros, el RFID, probablemente los beacons y algunos otros, son cosas que ya venían sonando y que si bien vienen sonando, la oportunidad todavía que tiene la oportunidad que aún tiene la industria ahí es enorme, ¿ya? Por otro lado, también destaco lo que es inventario, ¿cierto? La optimización que puede haber a través de eso, pensando en que hay una industria en la región, y pienso, sin ir más lejos, en Chile y en Perú, cómo los retailers han de alguna forma empujado bastante a la industria logística, y con esto de la omnicanalidad y hacer más eficiente de alguna forma el inventario, se hace, ¿cierto?, muy relevante el poder explotar este tipo de áreas o temas internos en una empresa que tiene y depende de una logística, sin duda. Y bueno, y ya comentábamos, ¿cierto?, toda la industria del Internet de las cosas, sin duda, algo que puede generar mayor disrupción. Y eso viene dado principalmente, uno, porque tiene un potencial aplicable en varias partes de la cadena, ¿ya? Ahí vamos a ver un par de ejemplos más adelante, donde puedo medir desde temperatura, desde gases, desde la fatiga de un conductor, etcétera, etcétera. Ahí, la verdad, podríamos hablar bastante, ¿ya? Y, bueno, de nuevo, temas más avanzados, ¿cierto?, que sin duda también están en el top 5 o top
6 en este caso, todo lo que tiene que ver, que lo comenté anteriormente, ¿cierto? Dónde podemos generar mayor disrupción, por supuesto también todo lo que es la analítica prescriptiva y la predicción de demanda, de flujos, de lo que fuese, ¿ya? Y por supuesto, bueno, la inteligencia artificial no es novedad, si bien es un tema que se habla bastante, cuesta adoptarla, cuesta muchas veces creerse el cuento, decimos acá en Chile, que es de alguna forma creer que esto realmente lo puedo tomar, puedo aplicar esta tecnología o esta arquitectura tecnológica para poder generar una mayor eficiencia, ¿cierto?, en el ciclo logístico. Bueno, ¿y cuáles son los mayores desafíos que presenta este estudio? Muy relevante para poder, ¿cierto?, avanzar con esta adopción de tecnología y poder hacer más eficiente. Mi negocio, de alguna forma, es retener, ¿cierto?, o contratar a la gente calificada o altamente calificada para poder generar esa disrupción de tecnología en esas áreas o de simplemente incorporar tecnología, ¿ya? Que muchas veces no necesariamente y solo pasa por un conocimiento técnico, sino que muchas veces pasa por un tema cultural, ¿ya? Tengo la experiencia de haber implementado algunos proyectos tecnológicos y sin duda que el cambio cultural, ¿cierto?, es de lo más relevante probablemente. De nada sirve implementar tecnología si finalmente tus empleados, tus clientes no van a estar utilizando aquella, y eso te va a llevar finalmente al fracaso de tu proyecto. Bueno, por otro lado, y probablemente no es novedad tampoco, ¿cierto? Esto que el cliente cada vez esté siendo bastante más exigente, esté demandando más esa logística y, por supuesto, en menores tiempos y menores costos, ¿cierto? Bueno, ahí vemos, creo que hay buenos ejemplos de todos estos last milers o proveedores de última milla, que han nacido muchos de ellos en lo que es tecnología, en lo que es e-commerce, ¿cierto? Y que les ha sido bastante más fácil mantener esa estructura de costos. Asimismo, como nació Amazon hace bastantes años y nació en el online, y hoy día, bueno, es de las empresas, ¿cierto?, más grandes probablemente y más poderosas, así como también su cabeza, su líder. De alguna forma, aquí, quienes nacieron también en el mundo digital, lo que es la última milla, la logística, esta misma pandemia, esta exigencia que está teniendo la logística hoy en día, se les ha hecho a ellos sin duda bastante más fácil, ¿ya? Bueno, y por otro lado, la experiencia, ¿cierto? La experiencia hacia el cliente, hacia el consumidor final, sin duda hay que entenderla mucho, es lo que de alguna forma debe gatillar el mover mis siguientes variables, que parte de ellas son, ¿cierto?, las que vimos anteriormente. Bueno, y la importancia de las data en esta revolución logística, cómo de alguna forma podemos concretarla. Ya voy a ir avanzando en cosas bastante más concretas, más puntuales, de cómo de alguna forma podemos aplicarla. Hoy día la data, lo primero, la encontramos en distintos lados, ¿ya? La encontramos en la ciudad, podemos recoger data que esté en Google, en redes sociales, cualquier data no estructurada que pueda vivir, ¿cierto?, en la nube. Todo lo que tiene que ver con temas de Smart City, que también, por supuesto, aporta a la logística de un negocio B2B, todo lo que yo pueda recoger a nivel de información de una ciudad, perdón, puedo recogerlo como información y puedo optimizar mis procesos, pensando siempre y principalmente en el proceso de la ruta que tengo, ¿cierto? Temas de tráfico, temas de lugares peligrosos, zonas que se deben restringir, zonas que son habilitadas, que pueden ser habilitadas para un conductor, para detenerse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esa data que estoy generando, de alguna forma, es la que debemos pensar en cómo, de alguna forma, recogerlo, ¿ya? Primero, pienso, ¿cierto?, y expongo lo más general y básico en el ciclo logístico, en donde podemos, de alguna forma, monitorear nuestros procesos. Aquí, principalmente, toco temas de lo que tiene que ver con un vehículo de carga, ¿cierto?, donde típicamente contamos con un GPS, eventualmente con un botón de pánico, una cámara en la cabina para entender, ¿cierto?, la conducta que pueda tener el conductor. Si pensamos en una cámara con inteligencia artificial, podríamos entender si el conductor está hablando por teléfono, si está fumando, si está pestañeando la cantidad de veces que debería pestañear para entender que podría tener fatiga o no, y un sinnúmero de cosas que hay detrás que acompañan, ¿cierto?, al hardware con la inteligencia artificial. Empiezan a aparecer otras cosas, ¿cierto? Algo comentábamos, por ejemplo, con sensores de temperatura, ¿ya? Hoy día nosotros, por ejemplo,
controlamos la cadena de frío de un laboratorio farmacéutico que mueve medicamentos, ¿cierto? Desde el andén, la carga al vehículo y obviamente toda la ruta que realiza el camión, que básicamente es una última milla, va entregando punto a punto, y vamos controlando la apertura, el cierre de puertas, y todo eso para obviamente mantener el producto en la forma que corresponda, ¿ya? Bloquear, ¿cierto? Por ejemplo, una quinta rueda, por efectos de robo, pensar en IoT, ¿por qué no? En chapas electrónicas, en tener un iButton donde le reconozca al conductor que tiene un viaje planificado, ¿cierto? En ese vehículo, y bueno, él es la persona que está autorizada, esa huella digital, la de esa persona que está autorizada para generar ese viaje, ¿cierto? Ese trayecto. Sensores de somnolencia aparecen, ¿cierto?, en todo el mundo de IoT para el ciclo logístico. Ya comentaba, ¿cierto?, también los sensores de apertura de puerta, y ahí encontramos principalmente temas de robo, o cómo yo estoy protegiendo de alguna forma todo lo que pueda ser la merma, la discrepancia, etcétera, etcétera. Y por supuesto encontramos temas de eficiencia eh, o también donde yo puedo encontrar ciertas oportunidades para mejorar la conducción, ¿ya? La forma de conducción a través de la telemetría que yo pudiese, ¿cierto?, rescatar del mismo vehículo, del vehículo de carga, de un camión, o simplemente agregando ciertos dispositivos que me permitieran, ¿cierto?, entender el consumo de combustible, la emisión de gases, el nivel de aceleración, la cantidad de tiempo que pasa en relenti, ¿cierto?, un vehículo de carga, los giros bruscos, y bueno, y temas de velocidades los podríamos resolver, ¿cierto?, con un GPS con cierto nivel de error, pero es algo que también hoy día, con esa data, hoy día nosotros estamos recogiendo por lo menos eso y desplegamos la información en nuestra aplicación. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y bueno, ya nos vamos a temas probablemente más avanzados, como pueden ser cascos inteligentes, ¿cierto? Aquí podemos pensar en cascos inteligentes para usar dentro de una minera, como un casco dentro de un centro de distribución o en un patio, para detectar ciertas anomalías, gases, o un casco, por supuesto, que fuese con algún dispositivo IoT, ¿cierto?, para determinar la ubicación precisa de esa persona. Y ahí destaco el tema del IoT y no el GPS, porque el GPS ya a esa altura pierde cierta precisión, ¿ya? Bien, hablando ya, habiendo visto, ¿cierto?, algunos o varios de estos dispositivos, o cómo el IoT, ¿cierto?, en la industria logística, en el ciclo mismo, puede aportar, ya sea en un centro de distribución, ya sea dentro de un vehículo de carga, ¿cierto?, para controlar ese trayecto, esa ruta, de alguna forma, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Ya? Y aquí, apalancándome de nuevo de lo que veíamos anteriormente, si pensamos en un puerto o en la industria naviera, perfectamente hoy día contamos con GPS para contenedores, telemetría para contenedores, información que por supuesto llega a tiempo real. Digo tiempo real, podríamos hablar de 30 segundos, ¿ya? Nosotros, en cuanto a información de GPS, hablamos de que máximo 2 minutos es una frecuencia aceptada para poder activar protocolos de acción, ¿ya? Más que eso, ya la verdad, en 2 minutos, más de 2 minutos, podríamos caer, no sé, en el robo de una carga, en el asalto a un camión, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de ruta, y es lo más fuerte que nosotros como Altomobab tenemos y donde participamos, ahí, bueno, el monitoreo de ruta a través de dispositivos GPS, telemetría, por supuesto, y ya lo comenté, para rescatar toda la información que pueda tener el computador, o con la incorporación de IoT podemos generar un sinnúmero de eficiencias, ¿ya? Desde eficiencia, desde el desgaste de los neumáticos hasta el consumo de combustible, por ejemplo, ¿cierto? Control de fatiga, ¿cierto?, a través de cámaras, botones de pánico, ¿cierto?, a través de un switch que se puede agregar dentro del vehículo, o a través de una aplicación, por supuesto, que también tuviese esta funcionalidad. Control de temperatura a través de sensores, también se los comenté, ¿cierto? Y bueno, la planificación del viaje a través de la tecnología, ¿ya? Y aquí cuando me refiero a la planificación de un viaje a través de tecnología, ya hablamos de una plataforma, de alguna forma, valga la redundancia, que permita, ¿cierto?, integrar la información de los dispositivos IoT y
que de alguna forma me permita esta plataforma planificar viaje óptimo, seguro, eficiente. Perdón. Por otro lado, a través del control, ¿cierto?, de información en un ciclo logístico, desde que hago la carga, hago la ruta y hago la entrega, yo podría hablar de una carga certificada. Si es que yo estoy controlando, y hice una planificación, primero que todo, si yo hice una planificación de un día, de un origen, de un conductor y un vehículo de carga, ¿cierto?, con su placa, patente o matrícula, yo espero que eso salga de esa forma. Si eso se cumple, ¿cierto? Si se cumplen las velocidades, si se cumple las no detenciones autorizadas, ¿cierto? O algo se salga o no se salga de la ruta, ¿cierto? O de la planificación original que yo tenía, yo podría hablar de que tuve un viaje certificado o podría hablar de que tengo una carga certificada, ¿ya? Eso de alguna forma se da a través de cierta auditoría que puede ser in situ, en ciertas partes del proceso, como podría ser, ¿cierto?, el origen o la carga, el origen, la carga en origen y la entrega de la carga en destino. Y a través del monitoreo de la ruta, etcétera, yo podría decir, tengo una carga certificada y yo podría tener ciertos beneficios, ¿cierto?, en términos de eficiencia de cara a un cliente mío, ¿ya? Esto lo cuento de nuevo como experiencia. Hoy día tenemos un flujo, por ejemplo, o un servicio de carga certificada, donde los camiones de nuestros clientes entran por un fast track, por así llamarlo, por una puerta express, donde antiguamente demoraban alrededor de 3 horas y media en hacer la descarga, hoy día demoran entre 30 y 45 minutos, ¿ya? Eso lo tenemos en 2 clientes actualmente, un cliente lo usa de forma interna y otra es un cliente de alimentos que mueve alimentos a el retailer de supermercados más grande del mundo, básicamente. Y ellos permiten este ingreso express, ¿cierto? Y bueno, la eficiencia es significativa. Sin duda que hay trabajo de las dos áreas, ¿ya? Principalmente de quien despacha, porque hay ciertos requisitos también que poner del tipo de pallet, cómo de alguna forma paletizar, ¿cierto?, toda la carga, etcétera, etcétera. Y además de el movimiento de esta carga con ciertos respaldos, con ciertos indicadores, este cliente en destino, ¿cierto?, este cliente de nuestro cliente puede de alguna forma darle ese ingreso express. Bueno, en cuanto a control de acceso, ¿cierto? El IoT, de nuevo, en nuestro ciclo logístico, o sea, y destacamos el control de acceso en nuestro ciclo logístico porque es relevante, o sea, el cuello de botella que puedo generar es relevante, que típicamente o muchas veces no se da salvo una contingencia. Más bien, lo que aquí nosotros apuntamos a atacar y las oportunidades que hemos visto en control de acceso tiene que ver con el cambio de matrícula de un vehículo, misma matrícula y vehículo cambiado. Yo por lo menos no lo había visto, lo vi hace un par de meses acá en Chile, es algo que también ocurre, y cambio de conductor, que es lo que menos ocurre, por supuesto que es bastante más complejo suplantar eso, son temas que hoy día a través de la tecnología es bastante fácil identificarlo, ¿ya? Hoy día también a través de videoanalítica, inteligencia artificial por detrás, ¿cierto? Previo al enrolamiento de todos los conductores, hoy día no hay forma que uno de nuestros clientes pueda salirse de la planificación o pueda ser vulnerado al proceso al momento de ir a recoger una carga, porque en el acceso tienes una planificación de un viaje donde hay un conductor y hay un vehículo, que tiene un vehículo que es un modelo, tiene una marca y un modelo, ¿cierto? Y además hay un conductor. Y a través de videoanalítica se reconoce, reconocimiento facial, por supuesto, del conductor, del pioneta o el ayudante, ¿cierto?, que va en el camión, y además la placa patente identifica la matrícula y la asocia al modelo, ¿ya? Tenemos el potencial incluso, lo hemos visto a través de la videoanalítica, de reconocer incluso las expresiones faciales en la gente, si está triste, está preocupado, etc. Y bueno, y así uno puede armar algoritmos, scoring, y con eso dar luz verde o luz roja en caso de que no aplique o se levantara alguna alerta por alguna anormalidad. Voy un poquito más rápido con lo que tiene que ver lo que se relaciona a un centro de distribución, ¿cierto? Para controlar a través de dispositivos IoT, de nuevo, ¿cierto? La capacidad de un patio, ya si bien apalancado con un control de acceso donde ya voy a tener todo lo que entra, todo lo que sale, ya sean contenedores, vehículos, personas, etcétera, etcétera,
puedo, además, a través de sensores, identificar si tengo mis andenes utilizados o no los tengo utilizados. El tiempo de estadía de un vehículo del mismo en un andén, y con eso entender de alguna forma los procesos de carga. Que si bien esa información del proceso de carga, por ejemplo, podría venir de un software, ¿cierto? Que es información también relevante, información que se puede integrar a la plataforma para analizarla, podría también apalancarme con la realidad. Una cosa es la que yo planifico, una cosa es la que me declara alguien, y otra cosa es estar midiendo en tiempo real lo que efectivamente está ocurriendo en mi centro de distribución, por ejemplo. Y bueno, hay sensores de centro de distribución, así como para medir capacidad o el uso de ciertos andenes, como también los sensores de temperatura para mantener esto. IoT, ¿cierto? De nuevo, GPS no aplica para todo lo que es el monitoreo de grúas, ¿cierto? Ya sea dentro o fuera de un centro de distribución, también es relevante para efectos de optimizar el uso, ¿cierto? De las grúas, horquilla, carros o los mismos operarios, ¿ya? Cuando pensamos en IoT, para efectos de precisión de ubicación de un operario o una grúa, por ejemplo, pensamos que hay grúa y hay personas que no están autorizadas a ingresar a ciertos lugares, porque hay líquido inflamable, porque hay mercadería de alto valor, porque son puertas, son andenes que son bocas de salida, no son de entrada, etcétera, etcétera. Sensores también, bueno, que tiene que ver más con Smart City, no solo la congestión y toda la optimización que se hace de forma tradicional, ¿cierto?, con el e-commerce por ese lado, sino que sensores también para determinar poluciones de aire, contaminación acústica, si es que estuviésemos afectando a la comunidad. O sea, sin duda ahí la logística también tiene un rol importante. Y bueno, lo último que destaco acá es lo que tiene relación con la última milla, ¿cierto? Cómo de alguna forma la logística se ha tenido, no sé si reinventar es la palabra, pero sí ha tenido que acelerar sus procesos, no solo por la incorporación de tecnología, sino que por adaptarse a esta explosión de alguna forma del e-commerce. Entiendo que aún en Perú no ha ocurrido, las medidas han sido más restrictivas en cuanto al despacho del e-commerce, pero entiendo que incluso fueron alrededor de 3 meses que tuvieron todo lo que es el comercio electrónico o el delivery, ¿cierto? Lo tuvieron bloqueado. Probablemente ya deben estar viendo los comercios que abrieron una explosión significativa, dado el comercio offline, ¿cierto? Que se encuentra totalmente o en gran parte cerrado. Y bueno, y cuando vamos a la última milla, lo que estamos buscando es la trazabilidad en el pedido, ¿cierto? Ya no estoy pensando en el vehículo, ni en la persona, lo que me interesa es el pedido, donde hay soluciones bastante más sencillas, típicamente todos los players que estamos, ¿cierto?, en lo que son soluciones de última milla, es una aplicación donde básicamente la funcionalidad es para poder gestionar la última milla. Bueno, después de todo esto que les he comentado, bueno, las oportunidades que acá vemos, ¿cierto? Bueno, sin duda la optimización de procesos, la optimización de recursos para la entrega, ¿cierto? Ya sea en un negocio B2B, B2C, multipunto, o un solo punto, es enorme. La trazabilidad, ¿cierto?, en tiempo real, la comunicación que se puede generar en los clientes a través de cada uno de los procesos, es algo que hoy día nuestro cliente final, o nuestro cliente, ya sea de nuevo B2B o B2C, algo que quiere saber cuándo va a llegar el camión. Para eso hay distintos algoritmos y muchos de ellos saben bastante más que uno, como puede ser un Google, de cuál va a ser el ETA, entendiendo el comportamiento habitual del tráfico, etcétera, etcétera. Todos nuestros clientes hoy día quieren notificación. Nosotros lo hacemos en algunos clientes de cuándo salió el camión a la ruta, el laboratorio farmacéutico que les comentaba, por ejemplo, a quién se le entregó la mercadería, cuándo se está cargando su camión para esa ruta, que es un vehículo, en este caso, un vehículo dedicado, ¿cierto?, para ellos. Si bien es tercero, es una flota dedicada, por lo tanto, les es relevante saber cuándo ese vehículo salió, cuándo se está cargando. Bueno, digitalizar, ¿cierto?, la constatación de entrega, la firma, la foto de lo que entregué, quién lo recibió, toda la trazabilidad, la reversa logística. Lamentablemente, el flujo, ese 2 o 5%, ¿cierto?, donde fallamos, pucha que duele, y es ahí donde tenemos menos procesos, donde todo lo que se nos viene devolviendo, siempre el problema se multiplica por 10, ¿ya? También hay que pensar cómo digitalizar, ¿cierto?, no solo la ida y el camino feliz, sino que también estar muy atento a lo que puede venir en la reversa.
bueno, digitalización de procesos manuales, lo comenté, ¿cierto? La integración de información es de lo que estamos hablando, yo se lo voy a mostrar más adelante en el modelo de Altomobab, que de alguna forma es lo que permite tomar todas estas aristas del ciclo logístico, ya sea desde los software de la empresa, desde información pública que pudiese haber, como por supuesto de dispositivos IoT, GPS o el mismo computador, ¿cierto? Que pueda tener un vehículo, ¿ya? El monitoreo, ¿cierto?, de los activos, el tiempo real, ¿cierto?, es algo que nosotros destacamos y algo que esforzamos bastante de mantener, ¿cierto?, los indicadores en tiempo real, ¿ya? No siempre se puede tener todos los indicadores en tiempo real, pero la gran mayoría de ellos, entendiendo que están disponibles, se pueden consumir y eso permite, por supuesto, adelantarse a ciertos problemas, a ciertos incidentes que pueden haber en una ruta, ¿ya? Nosotros en Chile, por ejemplo, en octubre tuvimos una revuelca social, ¿cierto?, que nos duró bastantes meses y tuvimos bastantes asaltos de camiones y, bueno, a través de distintos análisis y estudios y con regulación ya de data, comenzamos a entender que estaba ocurriendo en ciertos sectores donde el camión disminuía a menos de 40 km por hora y siempre era en autopistas donde había trébol o anillo, ¿ya? Donde se cruzan donde hay que hacer un giro bastante lento para tomar la siguiente autopista. Si bien obviamente habíamos notado ese comportamiento, que es algo normal o habitual, fue algo que sin duda se disparó y fue bastante más alto su participación, ese tipo de casuística. Para país confiable, ¿cierto? De nada nos sirve tener gran información, grandes volúmenes de data si no tenemos los indicadores concretos. Hoy día nosotros tenemos modelos donde pensamos que tenemos ciertos indicadores que son en tiempo real, que son los claves, que son los del ciclo logístico, que son donde manejamos un nivel de servicio, los tiempos de estadía, los tiempos de ruta, y luego están los otros indicadores que pueden explotar el día mañana, que son indicadores que se pueden actualizar, ¿cierto?, con el cierre del día anterior, pero hay ciertos indicadores confiables que necesito tener monitoreados en tiempo real, sin duda. Bueno, esto nos va a permitir mayor productividad, seguridad en general, ¿cierto?, disminución en merma y discrepancia, como les comentaba anteriormente, seguridad en instalaciones, ¿cierto?, en general. También lo comentamos, el tema de las alertas y protocolos, que es algo que también voy a hablar en unos minutos más, es algo clave para minimizar, ¿cierto?, esos problemas. Con esto lo único que estamos buscando, o principalmente lo que estamos buscando, ¿cierto?, es, uno, aumentar la productividad, sin duda, ¿ya? Y por otro lado, disminuir ese riesgo operacional que pudiésemos tener. Riesgo operacional desde el punto de vista de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, ¿cierto?, porque queremos cuidarlos, queremos que tengan un viaje seguro, queremos que compartan en un centro de distribución y trabajen en un centro de distribución con la gente adecuada, y por supuesto todo el robo y la merma, asalto que pudiese haber, ¿cierto?, principalmente en una ruta, es clave, ¿ya? Bueno, aquí algunos ejemplos de quienes están haciendo Big Data o Data Analytics o están usando la información. Una novedad, todos, ¿ya? Desde los más grandes hasta los más pequeños, en distintas modalidades. Algunos ya han adoptado tecnología, ya lo vimos, ¿cierto?, en las primeras láminas, y hay otros hay unos que ya obviamente han explotado esto de forma importante. Bueno, una gran pregunta, que algo les adelanté, de cómo logramos de alguna forma tomar toda esta información, procesarla y explotarla, ¿ya? Tomar decisiones, hacer análisis, hacer algo con esta información. Perdón. Lo primero, bueno, es integrar toda esta información, integrar esta información en una sola plataforma, ¿ya? ¿Por qué en una plataforma? Porque si está más de una plataforma, cuando tienes un usuario, cuando tienes un ejecutor de esta información, la verdad ya se vuelve bastante compleja. Entonces, independiente de dónde venga esta información, lo cual pudiese ser un GPS o un dispositivo IoT, ¿cierto?, que de forma natural probablemente el GPS, y lo primero que ponemos ahí es de donde Altomobab es con la fuente de información que Altomobab nació, ¿cierto?, hace algunos años, sin duda es el GPS, ¿ya? Después el IoT, ¿cierto?, sabemos que empieza a generar ciertas oportunidades también, algunos ya lo han explotado. La integración de información a partir de los software, pensemos en un WMS, TMS, un ERP, son obviamente software que de alguna forma pueden alimentar una plataforma, ¿cierto?, mi plataforma, y con eso tomar mejores decisiones.
con eso yo podría pensar en que podría generar mejores indicadores o paneles para entender el costeo, ¿cierto?, de un viaje. Podría entender cuál es la carga que va a nivel de SKU, que va en ese viaje en particular. Podría entender todo lo que de alguna forma converse con un viaje puntualmente, o con un camión, con una empresa de transporte, y yo podría hacer la combinatoria o el juego o el cruce de datos de la forma que yo estime. Y ponemos también eventos a raíz de que contamos con una aplicación para generar eventos, ¿ya? De cualquier tipo, desde algo que yo pueda ver, alguna anomalía que pueda haber dentro de un centro de distribución, para reportar, no sé, fuga de algo, vehículo mal estacionado, lo que fuese, y eso también recogerlo y con el objetivo de generar alguna acción posteriormente. Luego, bueno, analizamos la data, ¿cierto? Lo hemos hablado todo este rato, analizar, ¿cierto?, los comportamientos. Comportamiento, hablemos del comportamiento de un vehículo, el comportamiento de un conductor, el comportamiento de una empresa transportista, y con eso vamos generando, o tenemos la posibilidad de generar cierto scoring, ¿ya? Que es un algoritmo o una fórmula, como la quieran llamar, donde basándose en cierta conducta real, más algunos patrones duros que se puedan establecer, yo podría arrojar un score, una nota, y con eso tomar ciertas decisiones. Vamos analizando todo lo que pase a partir de la información, ¿cierto?, que se integra, que comenté anteriormente. Y bueno, y lo clave, porque de nada me sirve integrar, analizar y no hacer nada con esta información, ¿cierto? Lo más importante, uno, que es lo primero que nosotros hacemos con lo que nacemos, ¿cierto? Y ahí la oportunidad está en generar, ¿cierto?, las alertas y tener establecidos los protocolos de acción frente a algún incidente en mi operación, ¿ya? Esto ya puede hacer, y hablo de algunos ejemplos, como detenciones en rutas, en lugares que no están permitidos, o podría yo, al contrario, no generar una alerta en un lugar que sí está habilitado para que un conductor, por ejemplo, se detenga a cargar combustible, o se detenga a comer, ¿ya? A medida que voy acumulando, ¿cierto?, esta data, yo puedo ir generando esto que hablaba al principio también de la data descriptiva, o los modelos predictivos que puedo ir generando para determinar cualquier tipo de cosas, desde la mantención de un vehículo, la eventual mayor demanda, ¿cierto?, de mi flota, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto siempre con el objetivo, y es donde nosotros estamos y a lo que nos dedicamos, ¿cierto?, es a disminuir esta brecha, ¿cierto?, entre el análisis, ¿cierto?, y ahí lo comento, y la acción para mejorar esta eficiencia operacional y, por supuesto, reducir los riesgos, ¿ya? Si bien esto suena bien, de Big Data, IoT, o algo que pudiese ser un poco más elevado, finalmente en la industria logística, es lo que todos conocemos. Simplemente hay ciertas cosas que hoy día nos hacen, de alguna forma, el negocio bastante más sencillo, más transparente y más ágil, ¿ya? Bueno, siguiendo con el tema de la data, ¿cierto?, que es el título de este webcast, ¿qué hago con esta data? Ya, de alguna forma yo puedo generar cierto análisis descriptivo, ¿cierto?, que eso principalmente viene siendo reportería, ¿ya? Reportería con cierta frecuencia, con ciertos indicadores clave, ¿cierto? Por otro lado, en una plataforma vamos generando modelos o algunos indicadores que expliquen, ¿cierto?, de cómo pasó este incidente, y ahí tiene que ver con scoring, con las alertas que se van generando, con el ranking de las empresas GPS que tienen mejor señal, peor señal, las empresas de transporte que se detuvieron más, menos, exceso de velocidad, etcétera, etcétera, y todos los indicadores que se puedan formar a partir de lo que vimos anteriormente. Mariela, tú me dices cómo estoy de tiempo. Yo voy a apurarme un poco, parece, para dejar espacio para las preguntas. Todo bien, Francisco. Son las Ya, 5:49. Estamos ok, no te preocupes. ya, perfecto. Y bueno, siguiendo con temas más avanzados, ¿cierto? Más avanzados digo porque nos ha costado probablemente en la región adoptar lo que son los modelos predictivos, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que pudiese pasar. Cuando hablamos de venta, cuando los planners o los gerentes comerciales probablemente hacen esta predicción,
probablemente tienen una historia, es algo bastante más estacional, y las variables externas, salvo el contexto en el que estamos actualmente, es bastante más concreto y más fácil hacer una predicción. En nuestra industria, sin duda, es más complejo, y cuando además carecemos de tecnología, es bastante más difícil poder hacer una predicción. Pero claramente, como vimos, ¿cierto?, en el estudio de Deloitte, son de las cosas que van a generar una disrupción importante en nuestra industria, la industria logística, ¿ya? Bien, de nuevo, y ya resumiendo un poco, y voy con un par de ejemplos, ¿cierto?, de para qué sirve toda esta data, ¿cierto? Algunos de estos lo he comentado. Uno, para dar mayor visibilidad a nuestros procesos, a nuestra flota, ¿cierto?, en todo el proceso logístico. Entender cuáles son los tiempos de estadía, los tiempos de viaje, el cumplimiento de los tiempos de llegada, ¿cierto?, los cumplimientos de entrega o nivel de servicio, todo lo que tiene que ver con el score de viaje, ¿cierto?, del conductor o de una empresa en particular, entender la rotación de camiones. Tenemos buenos ejemplos, un cliente importante en México que tenemos hizo una reducción muy importante en su flota, dado que él, por ejemplo, tenía toda su flota tercerizada, estoy hablando de más de 15.000 camiones, toda su flota tercerizada, donde gran parte de su flota era dedicada, ¿ya? Y al momento de incorporar tecnología como la nuestra, permitió, por ejemplo, entender que su flota dedicada no era tan dedicada, sino que estaba además trabajando para terceros, de forma tal que pudo, sin duda, reducir la flota, optimizar y contar con una flota 100% dedicada, que es lo que está buscando. Bueno, temas de eficiencia y disminuciones de riesgo, yo creo que ya se puede hacer una gran idea a partir de todos los dispositivos IoT y con esta trazabilidad, ¿cierto?, con este monitoreo y control sobre un viaje, ¿ya? Sin duda que a través de tecnología se puede hacer. Y respecto a las alertas y los eventos, bueno, es algo que a partir de la data tenemos que generarla para adelantarnos, para ser un poco más proactivos, ¿ya? Y aquí ya voy con algunos ejemplos de paneles para tomar decisiones, destacando, ¿cierto?, lo que pudiese ser la integración de señales de una empresa de transporte, ¿cierto?, para entender la cobertura de la señal, para entender la frecuencia en que está entregando esa señal. Por otro lado, tengo los tiempos del ciclo logístico, ¿cierto?, para entender cómo se está moviendo mi flota, cuáles están siendo los tiempos. Y este finalmente es un panel, un tablero director que le llamamos nosotros, ¿cierto?, donde tengo indicadores en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real. Y ahí esas decisiones, por supuesto, vienen apoyadas por estas alertas que voy levantando. Un sinnúmero, de nuevo, de dashboard para controlar los ciclos logísticos, con las aperturas de información que tuviese en cuanto a dimensiones de tiempo, dimensiones o procesos, o terceros, etcétera, etcétera. Clave también poder compartir, por ejemplo, si bien tenemos una flota o tuviésemos una flota tercera y varias empresas de transporte terceras, por ejemplo, varios proveedores, yo podría entregar una cuenta a cada uno de esos operadores, ¿cierto?, o de mis proveedores, para que ellos mismos hagan gestión sobre su flota, a partir de una misma plataforma que para nuestros clientes, por supuesto, o más bien hablando de una plataforma, tú permites tener esto de forma integrada, ¿ya? Hablábamos de analítica específica, ¿cierto?, a partir de los datos. Les comentaba, ¿cierto?, de estas zonas de baja velocidad que hayamos detectado en una ruta importante acá entre dos regiones en Chile, y pudimos ahí de alguna forma identificar cuáles son las zonas más vulnerables en donde se estaban generando los robos, y levantamos ciertos protocolos que antiguamente no estaban. Cualquier vehículo de carga que fuese con una carga de cierto valor de mercadería hacia arriba, 2 kilómetros antes de llegar a ese anillo, a esa posición, ¿cierto?, a esa coordenada, se le generaba un llamado al transportista para que tomara las precauciones del caso, etcétera, etcétera. Asimismo, como también planificar, por ejemplo, hoy día lo hemos visto a raíz de la contingencia pandemia, la pandemia sin duda nos ha llevado también a tener mayores robos, muchos de los operadores logísticos están armando caravanas, que antiguamente o tradicionalmente las caravanas, hasta el día de hoy, se arman de forma manual. Algunos nos comentaban por ahí que armaban grupos de WhatsApp y así iban 3 camiones unidos, ya, o sea, iban comunicados. Hoy día, a través de tecnología, la verdad es que lo que se puede hacer es que
tengo una caravana de 3 camiones que si bien monitoreo los 3 camiones, yo levanto una alerta cuando alguno de los 3 camiones, ¿cierto?, está a más de 500 metros del otro, ¿ya? Y con eso resguardamos de alguna forma que esto vaya en caravana, ¿ya? De nuevo, aquí ejemplos de dashboard, ¿cierto?, de cómo controlar, ¿cierto?, el score o el hábito de conducción, ¿cierto? Y ese hábito de conducción lo voy de alguna forma construyendo con los desvíos de ruta, las detenciones no autorizadas que comentaba, el control de velocidad, la pernoctada en un lugar no autorizado. Ahí también tenemos casos épicos que hemos detectado, camiones con ácido sulfúrico en lugares residenciales, ¿cierto? Cosas que no deberían ocurrir, que, de nuevo, implementando bastante sencilla, podemos determinar, ¿cierto?, ese tipo de conducta. Y obviamente también cumplimos con un artículo particular local de Chile, podemos cumplir con las reglas y normas, ¿cierto?, locales que tengamos en cada uno de los países. Este ejemplo, estos gráficos, nada puntual, solo destacar que mientras mayor sea la información, lo comenté al principio también, por ejemplo, cuando nos apalancamos con un software complementario, ¿cierto?, a la empresa podemos tomar mejores decisiones y podemos generar bastante más indicadores y podemos tomar mejores decisiones. Si puedo estar conectado a un OMS, a un WMS, a un TMS, a un ERP o lo que fuese, obviamente alimenta bastante mejor la plataforma y soy capaz de tomar mejores decisiones en mi operación. De nuevo, cuando hablamos de el control de acceso o la capacidad de mi centro de distribución, puedo entender quién entra, quién sale, lista blanca o listas negras. Más relevante, por supuesto, las listas negras, para entender quiénes no están autorizados a ingresar. Con eso puedo, de alguna forma, restringir los horarios de entrada en ciertas puertas. Hay puertas que en cierto horario son de entrada y posteriormente las salidas por otro lugar. Y así un sinnúmero de cosas que a través de nuevo, de inteligencia, de tecnología, puedo ir digitalizando, automatizando y tomando mejores decisiones. Y con esta lámina ya cierro, que es de las cosas más relevantes sin duda, que lo comenté, nosotros hablamos de una torre de control, de un command center que tenemos, que se recomienda tener para centralizar de alguna forma los eventos de los incidentes que pueda haber tenido mi operación. Porque si bien integra la información, tengo la data, destaco que tengo que hacer algo con esa información, ¿ya? A medida que yo puedo disponer de tecnología o un módulo para hacer, ¿cierto?, una gestión homogénea de mi protocolo, es bastante más probable que pueda reducir ese riesgo en mi operación o pueda ser más eficiente mi operación, ¿ya? Entendiendo que si me llega un tipo de alerta, yo tengo que decir, yo persona, yo Francisco, que tengo que ejecutar, ¿cierto? Esa alerta, tengo que gestionar esa alerta. Yo lo que hago es tomar la alerta y voy leyendo específicamente lo que debo hacer. Y en caso de que esa persona no me contestó o no hizo lo que debía hacer, yo puedo escalarlo, todo esto de forma sistematizada, por supuesto, y contando y cumpliendo cierto SLA, cierto, que se le da a un tipo de alerta en particular. De forma tal, de nuevo, de no inventar el protocolo, de tenerlo superestructurado en una plataforma y poder accionar eso de forma homogénea cada vez que ocurra, ¿ya? Así que eso, esa es la presentación. Mi idea era mostrarles de alguna forma las oportunidades que hay en el ciclo logístico. Más de algunas de las cosas probablemente las han escuchado, las han visto, las han leído. Hoy día como Alto Movap, la verdad, tenemos experiencia en esto, lo hemos visto en distintas industrias, siempre en logística, desde el centro de distribución hasta la entrega, y el potencial que vemos, la verdad, es enorme, es enorme. La presión siempre está en los costos. Yo le diría que los costos vienen a la baja, es algo bueno para todos, sin duda, para quienes ofrecemos como para quienes toman este tipo de soluciones o incorporan este tipo de tecnología. Y es increíble cómo se puede escalar, cómo se puede controlar. O sea, casos de éxito, sin duda van a encontrar mucho. Así que eso, Mariela. No sé si hay preguntas. Pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Tienes tú algún comentario? Sé que sí. Sí, he tomado nota, Francisco. Muchas gracias por tu exposición. Sumamente interesante el cuento.
Y no es broma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 serían las preguntas que yo podría tener para ti, pero evidentemente no voy a acaparar el micrófono ahora. Yo entiendo que ustedes están al tanto de la situación o de las limitaciones que podrían tenerse en mercados tan tremendamente informales como es el peruano. Una de mis actividades es los seguros. Estoy viendo que esto podría ser tremendamente, pero tremendamente útil para la reducción de los siniestros por responsabilidad civil, por mermas, por pérdidas de mercadería en los transportes, tanto marítimos como en general, salvo los aéreos que son donde menos incidencia hay. Pero uno de los principales factores aquí, evidentemente, es la informalidad. ¿Qué pasa con respecto a los temas legales? Para empezar, cliente aquí. Yo encargo o tengo un flujo constante de importación, por ejemplo, de mercadería del Oriente y tengo problemas constantes y permanentes con pérdidas en los trayectos. Si yo quiero controlar dónde está mi mercadería, yo puedo pedirle a mi transportista que adopte este sistema o lo compro yo y lo adapto a su entorno. Parto sobre la absoluta y completa ignorancia. Yo te voy a responder de la más franca sinceridad, de la más completa sinceridad. Como comercial, el gerente comercial, el director comercial te diría, aplica para todos, sirve para todos. Lo que nosotros vemos habitualmente tenemos clientes con ese tipo de logística. Trabajamos con NYK, trabajamos con SAM y con otros actores relevantes acá que mueven carga del puerto, ¿ya? Con terminales y luego clientes. Típicamente, el cliente es el dueño de quién mueve el contenedor, o sea, la empresa de transporte. Quien es el responsable es el que mueve la carga finalmente, ¿ya? Y esa carga o esa empresa de transporte, por iniciativa propia, podría adoptarlo, ¿ya? Lo hemos visto, tenemos esos casos. Más relevante aún, y esta es una figura un poco más compleja, pero creo que es el caso perfecto, es donde yo tengo todo el servicio, ¿cierto?, de la importación, el agenciamiento, la internación de la mercadería, el traslado de la mercadería donde el cliente, pero esa empresa, esa entidad, contrató una empresa de transporte tercera, ¿ya? Y si bien todo su negocio está en la parte más administrativa, entendiendo que su parte logística o la distribución, ¿cierto?, de esa carga es su menor negocio, es ahí donde tienen los problemas y es ahí donde le está fallando a su retailer, por ejemplo. Entonces, esta empresa es la que dice, yo voy a controlar la flota que no es mía, choferes que no son míos, pero yo estoy tan preocupado de mi cliente retail, es que quiero ver cómo se mueven tus camiones, quiero que tú planifiques los viajes, quiero saber cuál es el vehículo, cuál es la patente, cuál es el conductor, y quiero entender cada momento en que se está moviendo, ¿ya? Y ahí está esa figura que te digo, dependiendo el dolor, es como se adopta o quién la pide, pero hoy día la realidad, lo que vemos es que lo piden de ambos lados, por así decirlo, ¿ya? ¿No es un poco invasivo en políticas internas, digamos, de las empresas? Porque, una vez más, yéndonos al tema de la informalidad y hablando, por ejemplo, del tema del transporte terrestre en este país. De acuerdo a la data que se tiene, que lamentablemente no es muy actualizada, pero el 75%, en julio del año 2018, que es lo último que se tiene, a julio de 2018, solamente se dieron en el Perú 90.000 accidentes de tránsito producidos por la somnolencia o por choferes dormidos. Claro. Calcula el nivel de que estamos hablando. Una locura. Ahora, sí. Si tú preguntas cuáles son los choferes que han sido sancionados por respecto a eso, 2, 3. ¿Cuántas empresas han salido de la ruta o se han salido del mercado por eso? Te diría que una, y que después se salió de la empresa y constituyó otra, con otro nombre. Donde los partes o las papeletas, como se llaman aquí por infracciones de tránsito, se dan
y tienen hoy día unas cifras millonarias, pero son tan grandes que no se pueden pagar, porque efectivamente los choferes son choferes informales, que no están debidamente protegidos. En fin, es toda una cadena donde un sistema como este evidentemente sería, yo, ministro de Transporte, lo pondría como obligatorio. ¿Ah? ¿Quieres tú una licencia de funcionamiento? Venga a este sistema. Pero para las pocas informales, que es donde lamentablemente nos aprietan, ¿no sería un poco invasivo? ¿No es, sería ilegal, por ejemplo, decirme a mí que me van a poner cámaras, por ejemplo, dentro de mis camiones para poder transportar la mercadería que tú quieres transportar, independientemente de que para mí es un beneficio? Sí, bueno, ahí siempre va a depender bastante la normativa legal y cómo se implemente. Finalmente, cuando tú terminas o vas a negociar, ¿cierto? Supongamos que no está permitido en Perú que una empresa exija, ¿ya? Pero tú dentro de tu licitación o dentro de tu oferta de negocios, tú puedes exigir o puedes optar por empresas que tengan o no tengan el servicio de monitoreo de flota. O tú podrías dar preferencias de precio dependiendo del servicio que te dan. O sea, todo depende de cómo lo hagas. Este ejemplo que yo te comentaba anteriormente, por ejemplo, nosotros, yo te diría que nosotros fuimos quien lideró frente a ese retailer de cómo íbamos a cuidar su carga. Su proveedor que hacía todo el tema administrativo, ¿cierto?, del movimiento de carga, y con una empresa de transporte tercera, quienes figuramos, o quien figuró, ¿cierto?, resguardando la carga a través de tecnología, fuimos nosotros. Quien los ayudó en la estrategia de cómo íbamos a cambiar los protocolos, de cómo íbamos a analizar los papeles, ¿cierto? Información pública, por cierto, de hecho, como Grupo Alto lo hacemos con varios países de la región, de los antecedentes que pudiesen tener los conductores, antecedentes del tipo de lo que puede saber una dirección de tránsito por multa o lo que puede saber tener el Poder Judicial, por ejemplo. O sea, es algo viable, de todas maneras, tenemos de todas las figuras con empresas hermanas, complementarias, y los modelos de negocio que vemos hoy día, o sea, yo te aseguro que se puede hacer, y cuando está además el espíritu, ¿cierto? Es algo que se toma bien. Si bien es invasivo, como tú lo comentas, parte de lo que también mostré es eficiencia. O sea, muchos dueños de empresas de transporte van a poder gestionar mejor su flota. Probablemente los grandes algo ya tengan o no les acomode, podría ser el caso, o ya tengan algo resuelto. Ahora, en el mercado chileno y en el peruano tenemos una flota de camiones similar. En Chile estamos alrededor de los 220.000, entiendo que en Perú un poco más, no sé si 250, 260.000. Eso ya me No tengo idea habla... porque el 75% es informal, o sea, no sé cómo pueden estar registrados. Exacto. Eso me dice que por lo menos un tercio de la flota tuvo una multa, tuvo un incidente, que es lo que tú comentabas recién. Sí. Y siguiendo con ese análisis que comentaba, y cuadra con tu 75%, la capilaridad o la granularidad que tiene la industria es enorme, es enorme. Y por eso soluciones donde, cuando tú vas a una empresa, y sí, yo cuento con una empresa de transporte tercera con 20 vehículos, pero son 3 empresas de transporte, y detrás de esas 3 empresas de transporte tengo 20 empresas de GPS, por ejemplo. Entonces ahí de nuevo, si yo quisiera monitorear toda la flota, necesito 20 pantallas, finalmente. Lo que hacemos acá es, de nuevo, todas las empresas de GPS, integro la señal y monitoreo, y la verdad es que todos ganan, ¿ya? Cuando uno le presenta el modelo y cuáles son los beneficios, la verdad es que tanto para el dueño del transporte como para quien contrata el servicio de cara a nosotros, gana por todos lados. Por el lado de la eficiencia, que finalmente es mayor servicio, mejor experiencia, y por otro lado, mayor eficiencia, ¿cierto? Y control sobre su operación es quien mueve propiamente más la carga. La eficiencia definitivamente, Francisco, Sin duda. no está puesta en duda. Y acabas de hablar, ya para terminar, porque yo me imagino que Mariela tiene cosas por ahí. Si es que no hay preguntas, si tenemos tiempo, yo voy a seguir, pues te dije que tenía 12. Y recién Están voy en súper 3. tímidos los asistentes, ¿eh? Así es Mira que tú, es que esto es un asunto sumamente, yo no sé cuán conocido puede ser este aquí. Hablaste, Francisco, de los GPS, por ejemplo. ¿Sí? Yo me imagino que todo este sistema de inteligencia artificial
tiene un riesgo en la colocación. Te lo voy a poner en términos absolutamente personales, no quiero ponerme autorreferente ni muchísimo menos, pero por ejemplo, hace un par de años yo me compré un auto, yo como asegurador, evidentemente la compañía y nosotros a nuestros clientes les estábamos exigiendo que automóviles de determinada gama, alta en este caso, tenían que tener GPS. ¿Qué sucedió? El distribuidor de la marca de mi auto me dijo, señor, si usted abre el motor o el capó, yo de autos, dicho sea de paso, no sé absolutamente nada. Sé que se abre una tapa y que ahí hay cosas por abajo. Si usted abre eso, pierde automáticamente la garantía. Y no obstante eso, la compañía de seguros te exigía el hecho de, como te repito, la colocación de un GPS en un auto como el mío. Yo determiné correrme el riesgo, porque además la cobertura, de este caso que era el 100%, se reducía al 30%. O sea, si tú tenías un siniestro total, la compañía te iba a pagar solamente un 70% si no tenía un GPS, perdón, o en el caso de robo total. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay vehículos de carga, bueno, ahí relevante. Tiene que ver mucho con la antigüedad, ¿cierto?, que tenga el vehículo, o la industria, ¿cierto?, del vehículo de Claro, carga. perdón, hacemos un paréntesis dentro de la flota de vehículos que uno ve en alguna parte que se ven, bueno, no quisiera hacer comparaciones odiosas de ninguna manera, pero uno ve estas cosas, unas cacharcas destartaladas en todas partes que Sin duda. sospecho que no deben de tener ni siquiera pestillos, de picaporte, o sea, me ha tocado ver una cosa así de terror. Mira, a ver, hablo por lo que hacemos como Alto Mobap, trabajamos con partners, tenemos un partner dedicado que es quien instala el hardware, ¿ya? La instalación del dispositivo GPS se hace en algún lugar que sea poco identificable y que por supuesto el conductor lo menos lo sospeche, ¿ya? Eso típicamente es dentro del chasis, o sea, se hace de forma tal que no es vulnerable el GPS. Hoy día nosotros en Chile, por lo menos, y en México, tenemos hoy día más de 28.000 camiones, y yo por lo menos en el último año no he visto un incidente de algún GPS adulterado. Un GPS que puede haber fallado, sí, pero un GPS manipulado, jamás. Pérdida de señal, han sido llameados, ¿cierto?, a través mala redundancia, a través de un jammer, se corta también la señal, pero adulterado no. Y ya cuando nos vamos, y eso en el caso de la flota antigua, cuando nos vamos a la flota nueva típicamente trae ya el conector, ¿ya? Ahí, es más, si hay algún experto acá, me podrá corregir o podrá complementar, pero están los ODB y algunos otros conectores que permiten, ¿cierto?, de alguna forma insertar el GPS en el motor, por así decirlo, donde ya definitivamente hay que tener un poquito más de conocimiento para instalarlo y desinstalarlo, ¿ya? Al momento también de que ocurre, en el caso que se vulnere, también se levanta una alerta, ¿ya? O sea, cualquier pérdida de señal es un dato, por así decirlo. El GPS siempre está emitiendo algo, y cuando no emite, alerta. Si yo tengo configurado de que la frecuencia de mi flota o de mi GPS es cada 30 segundos, bueno, en el segundo 35 que no me llegó la señal, levanto una alerta. Llamo al conductor, veo de qué se trata, tengo las coordenadas, ¿cierto?, de dónde se me generó la última señal, y puedo determinar cuál es el entorno en el que estaba, ¿cierto? En la misma plataforma, por ejemplo, puedo pinchar y a través de la misma vista que uno tiene en Google en Street View, esa misma vista, para entender si está en un predio, ¿cierto? Está en alguna ferretería, reduciendo algún inventario o lo que fuese, pero se pueden generar al menos alerta y, como te digo, hay que diferenciar, dependiendo del tipo de vehículo, existen distintas soluciones. Francisco, llevando el tema un poco al área política, que yo se supone que no debo tocar, pero no me la puedo. Tenemos claro que los sindicatos de transportistas terrestres en nuestros países tienen una incidencia tremendamente importante en el quehacer nacional. O sea, un paro de transportes te revienta la economía, pero de una. Y eso no hay, digamos, la preeminiscencia de eso no la tiene Chile, no la tiene Perú, pecamos de lo mismo. ¿Cuál ha sido la experiencia en Chile con respecto a este tema? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los sindicatos que pudieran considerar que se están violentando su privacidad? En fin, me estoy poniendo en ejemplos extremos porque aquí sí se han dado. Por ejemplo, hemos tenido casos, clientes nuestros que han acudido
digamos, a términos legales, porque se estaban poniendo, por ejemplo, pantallas en las oficinas o cámaras en las oficinas que determinados el personal o el sindicato podrían determinar que se estaba violentando su privacidad, no obstante no están en una zona privada, sino pública. Sí. Bueno, sin ir más lejos, en Chile también tenemos son muy fuertes bueno, yo me imagino que para toda la parte del mundo, o sea, al final son parte esencial de un país, ¿cierto? Nosotros, sin ir más lejos, hace un mes, yo creo que acá en Chile, lo habrás leído por ahí, tuvimos un paro de camiones alrededor de una semana. Total. Son fuertes los sindicatos, sin duda. En la experiencia que tenemos, el acercamiento que hacemos con los conductores, nosotros mismos somos, de hecho, Alto Modap, nuestro equipo es quien capacita a los conductores para usar la tecnología, para usar las aplicaciones, les explicamos lo que está ocurriendo y la información que se está transmitiendo, y siempre desde el punto de vista de la seguridad, ¿ya? Cuando uno le da la vuelta de nuevo por ahí, porque a nadie quiere, a ninguno de nosotros los que está acá, nos gusta que tengamos una cámara para saber si estamos trabajando o no estamos trabajando, o sea, sin duda. Eso es obvio. Creo que es una norma, o sea, creo que ahí no hay nada que discutir. Y cuando tú esto ya lo planteas desde el punto de vista de la seguridad, si yo hoy día en mi casa, aquí me están viniendo a saltar semana por medio, yo probablemente voy a quitar una cámara para que alguien vea que efectivamente algo está ocurriendo. O sea, cuando yo tengo algún incidente y voy a reducir ese riesgo operacional del que yo hablaba antes, donde quiero cuidar a mi colaborador, a mis empleados, ¿cierto? Esto sí es bien visto. Es muy delicado y tiene que ver con el cambio cultural, ¿cierto? Lo comenté también al principio, en cómo transmito esta información, en cómo yo agrego esta tecnología, no solo en mi empresa, sino que aquí además se la estoy exigiendo a un tercero. O sea, es clave el cómo voy y cómo hago ese acercamiento. Hoy día también nos pasó algo, o sea, ha sido complejo, y hoy día lo que estamos haciendo con una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, es que es una empresa tercera de la empresa de telecomunicaciones, son los famosos contratistas, quienes están arriba de los postes, quienes van a los domicilios nuestros, controlando la ruta y los tiempos de permanencia en las cámaras, porque el robo de cable, el robo de cobre, ¿cierto? Hace una enormidad. Y ha costado, o sea, costó, porque ya estamos implementando la próxima semana, pero claro, fueron largos meses de conversaciones y transmitir. Y si ellos también querían una solución como la nuestra, es distinto que la tenga quien los tiene contratado a ellos. ¿Te fijas? Entonces, bueno, pero dándole la vuelta y mostrando los indicadores y todo lo que uno puede ganar, no solo el control, porque no está solo para controlar, sino para generar... Ese es el tema. Haciendo incidencia que no se trata exclusivamente de tener control. Claro, hay muchas externalidades positivas. Tenemos una pregunta por acá. Que hay aquí una comparsa cerca de mi casa. José Luis Charcape nos ha hecho una pregunta a través del chat de Zoom. Dice, buenas tardes, para una empresa importadora que tiene el problema con el incremento del tiempo de entrega de los productos al cliente final por la pandemia, ¿de qué manera podemos integrar herramientas de la industria 4.0 al ERP propio de la empresa para agilizar la distribución de los productos en el almacén y seguimiento de los envíos por carretera a los clientes? Bien, ¿cómo integra la 4.0 para ser más eficiente la entrega? Tiene hartas aristas. Esto tiene la entrega en un tercero, me imagino que es el cliente, ¿cierto? 4.0 y ERP, tocó varios temas. Lo primero es que si el cuello de botella lo tengo en la entrega y es de un tercero, ahí con tecnología propia, por así decirlo, yo lo que veo así rápido es el poder comunicarle a esa persona que tú le vas a entregar cuándo le vas a entregar, ¿ya? El famoso ETA, ¿cierto? O el tiempo estimado de llegada o de arribo, es lo que yo podría entregarle a ese cliente, entendiendo que el algoritmo para hacer los cálculos, ¿cierto? De a qué hora voy a llegar a ese punto, considera, por ejemplo, el tipo de vehículo. No es lo mismo ir en un vehículo, ¿cierto? De 3/4 que ir en una moto. Los tiempos de tráfico y, por supuesto, la dirección de entrega. Son 3-4 variables que ya te dan un estimado, por ejemplo, de llegada. Y con eso, bueno, si tú estás cumpliendo esa ventana horaria de entrega, que todos los supermercados y los grandes retailers sufren, ¿cierto? O los proveedores más bien son los que sufren con las entregas en esto. Si tú puedes negociar, oye, yo voy a llegar de verdad entre las 13 y las 14, o yo te voy a avisar media hora antes cuando mi vehículo vaya a llegar, quizás te podrían hacer un espacio, entendiendo que tú vas a cumplir
y tienes la tecnología como para dar aviso de aquello, ¿ya? Eso es lo primero que veo así rápido. Y ya hacernos cargo del tercero, como que no lo tocaría, el tema del control de acceso o el IoT que pudiese haber en destino, porque ahí ya sería algo que imponer al otro lado, que donde hoy día no tengo el potencial. Y cuando me comentas del ERP, no sé si información a incorporar al ERP, más bien pienso en la información de nuevo, en la información rica, ¿cierto? La información que puedo rescatar del ERP para darle de nuevo información a quien voy a destino. Porque si bien tengo una ventana horaria, dependiendo del tipo de carga y cómo la está entregando, podría tener un cierto ingreso en un lugar, en una puerta distinta, en un horario distinto o lo que fuese, ¿ya? Eso es lo que se me viene, Mariela, con esa contundente pregunta. Gracias, Francisco. Bueno, yo no sé, Juan Carlos, si tú quieres hacerle otra pregunta a Francisco, aunque quizás en virtud del tiempo. Yo creo que ya, eso se llama llamada de atención. Mejor dejemos de hablar y dejemos No. a La lo que Juanita, claro, diplomáticamente, llamó la atención. diplomáticamente, pero sí, por eso esa es la función, Está bien. además, entre las cuales está. No, lo que pasa, Francisco, es que efectivamente está corriéndonos en contra el horario que tenemos ahora, que para ustedes ya son las 8:30 de la tarde, de la noche. Nosotros ya hasta ahora hemos terminado, pero las 2 horas nos juegan un poco en contra. Mira, yo tengo varias cosas, pero las pueden ser tranquilamente manejadas desde un punto de vista más personal. Ha sido un gusto, Francisco, sumamente interesante eh, donde hemos tenido la oportunidad de mirar y de analizar las alternativas que hoy día las comunicaciones nos dan. Esto ha avanzado con una velocidad realmente impresionante. Como repito, ya no me quiero poner siempre con el mismo carrete y cateteando con el asunto. Los que tenemos más de 40 años, evidentemente son cosas que impactan más. Nosotros veíamos de niños chicos unos monitos animados que se llaman los Jetsons, y donde efectivamente una cosa como la que estamos teniendo ahora ya se daba en los monos animados de Hanna-Barbera en los años 70 y largos. Entonces, no es tan complejo pensar de que estas cosas estaban viniendo. Todo lo que significa utilizar la tecnología para poder ayudar o agilizar o mejorar los procesos, no solamente, como bien dices tú, de control, porque eso evidentemente, si uno lo quiere mal mirar, va a pensar aquí el empresario lo que quiere, este monstruo que pisa fuerte, me quiere controlar. No, aquí se tiene que pensar esto un tema en conjunto, ¿no es cierto? El bienestar no solamente de las personas que trabajan, sino de la operación en su conjunto. Estoy muy contento, muy satisfecho y tremendamente interesado con lo que hemos escuchado hoy día. Les auguro la mejor de las los éxitos acá en Perú, y evidentemente nos tienen aquí en la Cámara absoluta y completamente a su disposición, Francisco. Genial, muchas gracias Juan Carlos, a ti, Mariela, y a todo el equipo detrás. Mónica también estuvo ahí bien activa apoyando, y bueno, al resto del team, que seguro debe ser un poco más extenso, probablemente. Agradecido. Gracias a los asistentes también que estuvieron ahí. Muchas gracias a ti, Francisco, y por supuesto a Alto Moab por esta tarde. Aquí los comentarios es que la exposición fue muy interesante. Yo sé que tú vas a proporcionarnos esta presentación, pues muchos de ellos quieren poder tenerla y revisarla con mayor detención en sus casas. Eso será posible, ¿no? Sí, sin duda, sí. De todas maneras. Perfecto. Les deseamos entonces una muy buena semana a todos, que terminen una muy buena tarde, y gracias Alto Moab y a ti, Francisco, por esta presentación. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias. Buenas noches, Mariela. Francisco, ¿tú te puedes quedar 2 minutos, por favor? Sí, sin duda. Ya, esperemos a que la gente termine de salir. Sí. Gracias a todos entonces. Seira, si me vas a ayudar.